en que el mundo cambió. Cristo el Salvador nació. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí te cantamos, a ti ha nacido nuestro Rey. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas. Porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián, las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Se sentarán en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Hasta aquí la lección. Lectura del libro de Salmos 96. Canten a la divinidad, cántico nuevo. Cante a la divinidad toda la tierra. Canten a la divinidad, bendigan su nombre. Proclamen de día en día su victoria. Pregonen entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas, porque grande es la divinidad y muy digna de alabanza. Más temible es que todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero es la divinidad quien ha hecho los cielos. Oh, la majestad y la magnificencia de su presencia. Oh, la fuerza y el esplendor de su santuario. Rindan a la divinidad, oh familias de los pueblos, rindan a la divinidad la honra y el poder. Rindan a la divinidad la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y entren en sus atrios. Adoren a la divinidad en la hermosura de la santidad. Tiemble delante de la divinidad toda la tierra. Pregonen entre las naciones la divinidad, reina. De tal manera ha afirmado el orbe que no será conmovido. Juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Truene el mar y su plenitud. Regocíjense el campo y todo lo que en él está. Entonces aclamarán con júbilo todos los árboles del bosque, delante de la divinidad cuando llegue. Cuando llegue a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Hasta aquí la lección. Demos gracias a Dios. Una pareja llegó a Belén buscando un lugar para su bebé, porque tú estabas por nacer. Mas no hubo un sitio, así que en un pesebre fuiste a nacer. De Dios su Hijo único, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y ahí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria de la divinidad brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, la divinidad. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a la divinidad y decían: gloria a la divinidad en las alturas, paz en la tierra entre mujeres y hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores y pastoras comenzaron a decirse unos a otros: vamos pues a Belén, a ver esto que ha sucedido y que la divinidad nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José junto al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que le oyeron se admiraban de lo que decían las y los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores y pastoras, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a la divinidad por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.
Gracias, Nubia, eh, y bienvenidos a quienes se van incorporando. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí haciendo comunidad, de verdad. Qué alegría que ahora estos medios digitales, ¿verdad?, nos ayuden a poder estar unidos, ¿verdad?, de esta manera, y gracias por el tiempo que dedicamos, ¿verdad?, para estar aquí. Estaba haciendo, yo tenía la intención inicial de no dar la reflexión este día, porque estaba haciendo cuentas y este es el tercer año consecutivo que me toca hacer esta reflexión en Navidad. Pero bueno, la divinidad así ha querido que suceda y espero que el próximo año tengamos aquí a otra persona para que nos comparta estas reflexiones, ¿verdad? Pero quiero que también reflexionemos juntos sobre esta fecha, ¿verdad? Sobre este evangelio que también creo que no cambia mucho, ¿verdad? Es el mismo evangelio, estos 3 años ha sido el mismo. Y decía, ¿y ahora qué vuelta le doy, ¿verdad? A esto, ¿verdad? Porque los 2 años anteriores han sido el mismo evangelio el que nos ha tocado y era un reto también, ¿verdad? Para mí, buscarle ahí, darle una vuelta y estuve pensando, ¿verdad? Cómo poder renovar la interpretación que antes le había dado y que para los que se acuerden, había el año pasado hablado sobre el establo, ¿verdad? Me había enfocado sobre qué significaba eso en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo ese lugar significaba aquellos áreas de nuestra vida a veces donde, bueno, ese es el último lugar donde puede caber Jesús, ¿verdad? Todos los lugares en Belén estaban eh, ocupados y nadie le podía dar posada a María y a José, y le dijeron, bueno, ahí en ese establo, ahí hay un espacio, ¿verdad? O sea, ahí caben las personas, pero no era el lugar más adecuado o no estaba, digamos, diseñado para recibir personas y para hospedar a las personas. El año anterior a ese me había enfocado en los pastores, ¿verdad? En lo que significaban los pastores y en el tipo de personas que éstas eran y cómo la divinidad los había escogido a ellos para revelar su mensaje y el suceso que había acontecido. Y mientras hacía este ejercicio y recordaba y estaba haciendo un esfuerzo y leyendo la lectura en varias ocasiones para comprenderla, ¿verdad? Para pedir a la divinidad que me diera una luz, ¿verdad? Creo que ahora pude darle una interpretación un poco más comunitaria, ¿verdad? Y creo que nuestra comunidad es nuestra Belén, ¿verdad? En otros pasajes de la Biblia leemos que las personas decían, y qué bueno puede salir de Nazaret, ¿verdad? De Belén, de si era un pueblo nada relevante, ¿verdad? Como nosotros podemos ver algunos lugares, ¿verdad? ¿Y qué voy a ir a hacer? Mucha gente, yo cuando trabajé en la aerolínea en la que trabajaba, eh, conocí a muchas personas de otros países y me decían, ¿y en El Salvador qué hay? ¿Y, y por qué tendría que yo ir a El Salvador? Y me pedían razones, ¿verdad? Que yo les diera para que vinieran a visitar el país, porque no conocían ninguna y no gozábamos de tan buena fama, ¿verdad? Por la inseguridad, por la violencia, y no es que las cosas hayan cambiado tanto, ¿verdad? Siempre hay cosas que mejorar, pero el asunto es que las personas de fuera de nuestro país y en general de muchos países de Latinoamérica no tienen una buena percepción de estos lugares. Y creo que muchas veces pasa lo mismo, ha pasado lo mismo con nuestra comunidad. Y somos una comunidad de fe que si bien somos de inspiración anglicana y mientras el obispo estuvo en vida pertenecimos a la institución, con su partida de esta tierra, pues fuimos excluidos, ¿verdad? Y quedamos nosotros en este espacio
trabajando por nuestra cuenta propia. De alguna manera creo yo que hemos sido bastante valientes y atrevidos a aceptar este reto comunitario de construir esta comunidad, contando únicamente con nosotros, con nuestros talentos, con nuestro conocimiento. Hemos hecho lo que tenemos hasta hoy y creo que es de celebrar y creo que quizás nadie se esperaba eso de nuestra comunidad. Incluso creo que el obispo tuvo mucho miedo de que no pudiéramos seguir de manera independiente, ¿verdad? Creo que en sus últimos días él temió por eso, pero creo que la divinidad nos ha enseñado que está con nosotros, que el mensaje llegó a ese lugar, ¿verdad? A esa comunidad que no tenía espacio, porque desde que el obispo dejó de ser el obispo diocesano, pues lo primero que perdimos fue un lugar físico. Y tuvimos que salir como José y María a buscar un lugar donde reunirnos. Y el primer lugar que conocimos fue Orquídeas del Mar, que era una asociación de trabajadoras sexuales que está cerca del Parque de Copatlán, que nos abrieron sus puertas para poder reunirnos ahí cada domingo sin cobrarnos absolutamente nada, ¿verdad? Y eso espantó a mucha gente que se congregaba en ese momento, en aquel momento, en la ex capilla del Espíritu Santo, y nos estábamos transformando en la comunidad de Magdala. Y cuando tuvimos que reunirnos en esta asociación de mujeres trabajadoras, mucha gente dejó que sus prejuicios predominaran en su decisión y pues decidieron abandonar la congregación y dejar de asistir por el hecho del lugar donde nos reuníamos. Después de eso, buscamos otro lugar y llegamos a CJ, donde estuvimos, que estaba un poco mejor, pero tampoco eran las mejores condiciones. Luego de eso, la oficina no la podíamos pagar y Amate tuvo que ayudarnos y nos salvó y pudimos empezar a compartir gastos. Cuando ellos deciden irse, pues nos vemos también en la premura de no poder tener la capacidad de decidir nosotros, sino que pues por nuestra condición económica tuvimos que aceptar lo que ellos buscaran de alguna manera, nos consideraron, pero al final seguíamos siendo dependientes de ellos. Y creo que mucha gente nos veía un poco incapaces, ¿verdad? Y quizás financieramente lo éramos y lo seguimos siendo quizás hasta el día de hoy. Pero lo que quiero decirles es que también la gente a veces no ha esperado mucho de nuestra comunidad, incluso las personas quizás nuevas que invitamos al Liberfest, o nosotros mismos cuando conocimos la comunidad, no sé cómo la vimos y qué sentíamos y qué esperábamos, ¿verdad? Así como eh, yo creo que muchas de las personas que han llegado, que nos han visitado y que no han vuelto a llegar es porque quizás sus miedos o sus prejuicios, ¿verdad? Los han hecho dudar de lo que podemos encontrar. Pero yo quiero que hagamos conciencia de cómo la divinidad ha hecho ese milagro del nacimiento de Jesús en nuestras vidas por medio de la comunidad. Y la comunidad es este espacio que nos acogió para tener esta experiencia del nacimiento de la divinidad. Y esta experiencia yo quiero que la reinterpretemos y lo veamos como un evento transformador en nuestras vidas personales, más allá de verlo como una historia de Jesús nació hace 2000 años, más de 2000 años, ¿verdad? En ese lugar. Y sí, es un suceso histórico relevante que es importante mencionar y tiene una gran simbología en la lectura y en los evangelios que hemos leído, ¿verdad? Pero creo que es quizás o va a ser mucho más impactante si nosotros tratamos de buscarle la aplicación en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Este es el momento en que nosotros hagamos conciencia de cómo este espacio que nosotros hemos construido de amor, con la misma escasez quizás que había en el establo donde Jesús nació, es el lugar donde nadie quiere estar,
¿verdad? Ese lugar donde no está diseñado para que las personas habiten. Ese lugar es el que escogió la divinidad, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces nosotros estamos en condiciones similares, ¿verdad? Y las personas en general de las iglesias y no esperan nada absolutamente de nuestra comunidad, hablando de las personas de la diversidad sexual. Lo que menos esperan que van a encontrar en nosotros es el amor de Dios y mucho menos el amor radicalmente inclusivo de la divinidad. Creo que, perdón por la interrupción. Lo que les decía al inicio, pero estamos aquí, a veces es difícil buscar un lugar con privacidad. Pero bueno, es decir, ¿verdad? Cómo a veces en estos nosotros como personas de la diversidad también estamos y somos vistos como personas y como un espacio donde nadie va a poder encontrar absolutamente nada bueno. Pero el mensaje de la divinidad es que nos ha escogido para que nosotros seamos ese lugar donde permitamos que la divinidad nazca. Y yo creo que nace cada vez que estamos juntos en comunidad amándonos. Y cuando las personas llegan a nuestra comunidad y experimentan ese amor radicalmente inclusivo de Dios, Jesús ha nacido en nosotros y en esa persona y en medio de nuestra comunidad. Esa es la parte que creo yo que muchas veces no podemos negar, que esto de ser cristiano no es algo únicamente personal, sino también es algo comunitario y se vuelve mucho más fuerte y más poderoso cuando lo hacemos en comunidad. Cuando todos nos ponemos en esta sintonía del amor, entonces este milagro del nacimiento de la divinidad, que al final yo ahora lo interpreto como ese nacimiento del amor, nace no solamente en mí como persona, sino nace en medio de nosotros como comunidad. Y yo espero que sea eso lo que nos mantiene unidos, porque aquí vemos personas que estamos algunos más involucrados, unos asistimos más, unos asistimos menos, pero yo creo que todos sabemos que somos igualmente importantes, igualmente amados, ¿verdad? Es una gran alegría siempre para mí cuando Janet está con nosotros, ¿verdad? Que no la vemos tan seguido, pero ella tiene la misma importancia y recibe el mismo amor que recibimos cada uno de nosotros, el mismo amor que yo le doy a Camilo, a Nubia, a Biel y a Fernando, que quizás están un poco más frecuentes en la comunidad, ¿verdad? Que Ali, que también nos acompaña de manera virtual cada vez que llega, yo creo que se siente amada, espero, ¿verdad? Y, y aprendemos todos a amarnos. Esto es un espacio donde en el que hemos aprendido eh, de cada uno de nosotros y de nuestra experiencia, y eso es lo que creo que nos hace eh, diferentes, nos ha enriquecido y ha hecho que este milagro de la Navidad sea diferente a lo que habíamos experimentado años atrás en nuestras iglesias de origen. Creo que el domingo pasado y en el Oasis hablábamos sobre la importancia de las mujeres y qué alegría ver que estamos casi equiparados aquí, ahora en este servicio, eh, porque muchos años estábamos predominando y seguimos siendo mayoría, pero ya no es tanto, ¿verdad? Qué alegría que esté Ali, Nubia, Ale, Janet. Espero que por ahí esté la mamá de Ali también escuchándonos y así tal vez nos equiparamos un poquito, ¿verdad? Pero es importante y me da una gran alegría verles porque las voces de todos ustedes nos han hecho crecer. Las voces de ustedes nos han hecho comprender el amor radicalmente inclusivo de Dios de una manera diferente, una manera en la que nosotros y nuestra experiencia quizás no nos había llevado. Y sus voces han sido voces proféticas para nuestra vida y para nuestra comunidad. Y creo que eso es lo importante y por eso nuestro eh, espacio del altar está abierto para que todos participemos y hablemos. Y espero que el jueves, que no sé si tendremos oasis o no, pero si lo tenemos, podamos compartir
y podamos hablar de lo importante que ha sido nuestra participación para la construcción de esta comunidad. Y si somos conscientes de cómo este espacio, ¿verdad? Quizás Álvaro muchas veces nos ha dicho, o los que tienen más tiempo lo escuchaban, ¿verdad? Y que nosotros aquí en esta cochera, ¿verdad? Y que esto no es un lugar digno, y que estos manteles están feos, y que no tenemos los juegos completos, y a veces pensamos que la dignidad está en las cosas materiales, cuando la dignidad de la divinidad se hace presente en nuestras vidas cuando somos capaces de amar, cuando somos capaces de ver la importancia de el trato amoroso que nos debemos de dar en comunidad. En ese momento, la divinidad hace el milagro de nacer en nuestras vidas. Zapata me escribió esta semana, bueno, ahí nos escribió a mí Álvaro preguntándonos qué significaba eso de cuando la gente te decía que renazca Jesús en tu corazón, ¿verdad? Porque creo que nunca se lo habían dicho y es una frase bastante trillada a veces que la gente dice, ¿verdad? En esta época, ¿verdad? Que Jesús nazca en nuestros corazones. Pero creo que lo importante de esta frase es que nosotros hagamos de conciencia qué significa eso. ¿Qué significa que Jesús nazca en nuestros corazones? Y más allá, ahora yo diría, ¿qué significa que Jesús nazca en nuestra comunidad? Significa que debemos amarnos, significa que debemos hacer que el fuego del Espíritu Santo, que también es amor, se avive cada vez que estamos juntos. Y no solo de manera presencial, sino ahora también de manera virtual. Ahora, cada uno de nosotros aquí conectados somos como una pequeña brasa que cuando se junten y entre más juntas están, avivan la llama del Espíritu Santo. Y gracias de verdad por estar aquí, porque el hecho de decidir estar acá es la muestra del amor que ustedes tienen por lo que estamos haciendo, por cada uno de los demás, por los que trabajamos, pero creo que también es un reflejo del amor hacia nosotros mismos y de cómo agradecemos el hecho de tener este espacio, ¿no? Para poder seguir construyendo un poquito de maneras diversas el reino de la divinidad en esta tierra. Gracias, Magdalita, por dejar ser un instrumento de la divinidad, por ser parte de ese pequeño establo humilde. Somos una congregación, una comunidad de fe, sencilla, humilde, sin recursos, pero llena de muchos talentos, llena de potenciales. Y todos los que estamos aquí, los que no han podido estar, de verdad son un reflejo de la divinidad. Y me gusta cuando nosotros hemos confesado nuestra fe y decimos que nosotros como personas de la diversidad somos el reflejo de la diversidad de Dios. Y cada domingo que paso me convenzo más, cada día me convenzo más de que la divinidad hace milagros transformadores en nuestra vida, pero también lo hace en nuestra comunidad. Qué impresionante es que podamos ver todo lo que hemos caminado juntos, Magdalitas. Creo que podemos hacer memoria de dónde estamos y recordar el momento cuando llegamos a la comunidad. Y yo me siento sumamente feliz de ver el milagro del nacimiento del amor radicalmente inclusivo de Dios en nuestra comunidad. Y les agradezco a ustedes por estar aquí, por dejar, dejar que el Espíritu Santo les contagie de ese amor y compartirlo con nosotros. Compartir ese amor que la divinidad ha depositado en cada uno de ustedes y compartirlo en nosotros. Por eso cada vez que hace falta uno de ustedes, nosotros decimos no estamos completos, porque ese amor que la divinidad ha estado en ustedes, solo ustedes nos los pueden compartir. Y gracias por hacerse presente, por estar aquí, por construir esta comunidad. Magdalitas, esto es lo que yo les he querido compartir. Gracias, de verdad, y me siento alegre de lo que hemos construido, me siento alegre de la comunidad que somos. Sé que la divinidad va a seguir transformándonos, ¿verdad? Pero espero que aunque crezcamos, aunque tengamos quizás en algún momento eh, otras condiciones, más personas,
más recursos económicos, no dejemos de ser ese establo que la divinidad escogió para nacer. Que conservemos la humildad, ¿verdad? De no sentirnos más que los demás, sino sentirnos con la humildad de ser un espacio donde la divinidad pueda nacer, donde el amor radicalmente inclusivo de Dios pueda brotar y seguirse encendiendo como la llama del Espíritu Santo. Amén. Un niño nuestra salvación. Dios a su Hijo Él envió. Escucha las voces de ángeles cantar. Anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo.